En este módulo de ley de Ohm vamos a hacer la tercera parte y corresponde al laboratorio. Lo primero que tenemos es que grabarnos el código, los colores de las resistencias, porque estas resistencias tienen tres colores para encontrar el valor y la banda de tolerancia. Los colores siempre son negro 0, café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Son los colores básicos de los tres bandas. Primera, el cuarto color se define al multiplicador de esas resistencias. Por ejemplo, aquí tenemos una resistencia que tiene color verde, que es el 5, el azul, que es el 6, y el marrón o café, que es 1, o sea 10 a la 1. Quiere decir que su valor es 56 por 10 da 560 ohmios. Este tiene una tolerancia, como es dorado, esta tolerancia dice que es del 5%. Entonces que el valor puede variar un 5%, o sea, de 560 el 5% a 28. O sea que puede ser 28 para abajo, habría que restarlo, quedan 532, o la resistencia en 28 más, o sea 588. Luego esta resistencia puede variar al aumentar la temperatura interna, pasar la corriente entre 532 ohmios y 588. Pero para asuntos prácticos simplemente trabajamos con 560 ohmios. Aquí hay otro ejemplo: marrón 1, verde 5, naranja 3, o sea que 1 es 5 y 3 quiere decir que es 1000, multiplica por 1000. Aquí tenemos una resistencia de 1500 ohmios. Para hacer la práctica necesitamos conocer el multímetro. El multímetro es un aparato que le va a medir a usted la corriente, el voltaje y la resistencia, básicamente. Aquí tenemos el multímetro del display, es un multímetro digital. También hay multímetros análogos. En lugar del display numérico tienes una aguja, pero la escala son las mismas. Por ejemplo, aquí tenemos la escala de amperímetro. Este mide la corriente continua, porque aquí está la corriente continua. Este mide voltaje de corriente alterna, porque tiene aquí una ondita. Este mide el voltaje de corriente directa, aquí está directa. Esta región es para medir resistencias, y aquí están los bornes o los conectores. Igualmente vamos a utilizar el protoboard. El protoboard es una regleta que tiene puntos para hacer conexiones, como ustedes aprecian. En forma vertical estos puntos están conectados y en forma horizontal pues no están conectados. O sea que para conectar una resistencia en el protoboard tenemos que colocar un pin en esta parte y el otro pin acá. O sea que este punto y este punto están conectados, y este punto y este punto también están conectados por este cortico que hicimos acá. En la regleta, en la parte superior, tenemos estos van conectados en forma horizontal, esta línea y esta línea. Igualmente en la parte inferior, esta línea y esta, porque esta es la que vamos a utilizar para colocar los bornes de las fuentes. Generalmente vamos a utilizar esta regleta para utilizar el positivo y esta línea aquí para utilizar el negativo. Esta resistencia, entonces si le conectáramos a la fuente, el negativo queda conectado a esta pata y el positivo queda conectado a esta pata de la resistencia. Vamos a utilizar el Linux para resolver este circuito, una resistencia donde se ha conectado un amperímetro, un voltímetro y una fuente de voltaje de 10 voltios. Inicialmente hay que hacer el cálculo teórico. Aquí se dan las fórmulas. Corriente es voltaje sobre resistencia, voltaje en la resistencia es corriente por resistencia. Potencia es fuente por corriente. Potencia en la resistencia es R por I cuadrado o I al cuadrado sobre R. Y aquí pueden repetir el ejercicio para una resistencia 2.K y 4.7K. Ya podemos hacer estas pruebas si colocamos una fuente de voltaje de 10 voltios. Luego entramos a hacer el montaje del circuito. Como decíamos antes, tenemos la resistencia conectada. Está la parte negativa y la parte positiva. La parte positiva tenemos como fuente
una pila o batería de 9 voltios. Colocamos el positivo acá y el negativo de la pila acá. Entonces ya la fuente está conectada a la resistencia. Falta ahora conectar el amperímetro. Aquí están los bornes los conectores del amperímetro. Este es el rojo, va a ser positivo y el negro va a ser negativo. Entonces ahí ya conectamos al amperímetro. Aquí está el positivo y el negativo. Aquí nos dice el voltaje que nos vale 9.32 voltios. Este es de 9 voltios, pero puede variar. Entonces da 9.32. Fíjense que la escala donde colocó es aquí donde dice B, corriente continua, 20 voltios. Porque no es sino 9.32. Y nos da eso. Luego medimos la corriente. Para medir la corriente hay que abrir el circuito. Ahí colocamos el amperímetro. Para medir la corriente que va por la batería y llega al circuito, o sea, a la resistencia. Por eso aquí fíjense de tal escala que en 20 miliamperios, entonces la corriente es 4.13 miliamperios. Seguidamente se hacen unas preguntas, dicen por ejemplo cuál es el valor medido, cuál es la corriente medida, y con eso calculamos la resistencia, que es voltaje sobre la corriente. Luego medimos la resistencia. Para medir la resistencia se desconecta de la fuente. Fíjense que por acá ya no pasa corriente por la resistencia. Entonces aquí colocamos el positivo, aquí colocamos el negativo del amperímetro, pero la escala tiene que ser aquí donde dice resistencia, dice ohmios o kilo ohmios. Aquí lo como hemos conectado en 20 kilo ohmios nos da 2.2 kilo ohmios, que es más o menos lo que el resultado teórico. Luego aquí miramos los cálculos teóricos, las mediciones prácticas y la parte de conclusiones.